Esta es la historia más devastadora de una caída en desgracia que jamás pensamos que veríamos en el entretenimiento mexicano. La historia de cómo una joven que una vez fue la princesa indiscutible de la música tradicional mexicana, que tenía a todo un país a sus pies, que representaba esperanza, talento y futuro, se convirtió en apenas 6 años en la persona más odiada de México según Google, en la figura más rechazada de las redes sociales, en alguien que no puede aparecer en público sin ser abucheada masivamente. Esta no es solo la crónica de errores acumulados o decisiones cuestionables, es la autopsia completa de cómo se destruye un legado, cómo se pierde el amor de todo un pueblo, y cómo una carrera prometedora se convierte en una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el éxito temprano se combina con decisiones mal guiadas y una desconexión total de los valores que representas. Porque lo que vamos a revisar hoy no es solo el recuento de controversias que ya conoces, sino el análisis completo de cada momento, cada decisión, cada palabra que contribuyó a construir la caída más estrepitosa en la historia reciente del espectáculo mexicano. Quédate porque esta historia va mucho más profundo de lo que imaginas, y al final vas a entender no solo por qué México decidió darle la espalda a Ángela Aguilar, sino porque esa decisión puede ser irreversible. El punto de partida. Cuando México la amaba sin condiciones. Para entender la magnitud de la caída de Ángela Aguilar, necesitamos regresar al momento donde todo era perfecto, donde ella representaba todo lo que México quería ver en una joven artista. Estamos hablando de 2018, cuando Ángela tenía apenas 15 años y subió al escenario de los Latin Grammy para cantar La Llorona, con una maestría que dejó al mundo entero con la boca abierta. Esa noche no solo nació una estrella, nació un símbolo. Ángela Aguilar se convirtió instantáneamente en la Yangolaru, representación perfecta de cómo las nuevas generaciones podían honrar y preservar las tradiciones mexicanas sin perder relevancia contemporánea. Su voz era técnicamente perfecta, su presencia escénica era magnética, su conexión con la música tradicional era auténtica, y su humildad era genuina. Las cifras de esa época cuentan la historia del amor que México sentía por ella. Su álbum Primero Soy Mexicana debutó en el puesto número 6 de las listas nacionales mexicanas. Un logro extraordinario para una adolescente de 15 años. Las visualizaciones de sus videos llegaban a millones en pocas semanas, sus conciertos se agotaban, y los medios de comunicación la trataban como a una verdadera princesa cultural. Pero más importante que las cifras eran los sentimientos que generaba. Los comentarios en sus redes sociales de esa época están llenos de orgullo nacionalista. Por fin una joven que respeta nuestras tradiciones, Ángela nos representa dignamente en el mundo. Es el futuro de la música mexicana. Qué orgullo que una niña tan joven ame tanto a México. Su nominación al Grammy Latino en 2018, a los 15 años, la convirtió en una de las artistas más jóvenes en recibir esa distinción. Su nominación al Grammy Americano en 2019 confirmó que no era solo una sensación local, sino un talento que podía competir internacionalmente representando a México con dignidad. Las entrevistas de esa época revelan a una joven que entendía perfectamente el peso cultural de lo que representaba. Es un orgullo representar a mi país, poder cantar la música que ha formado parte de la historia de México durante tantas generaciones. Es una responsabilidad que tomo muy en serio. Declaraba con una seriedad que parecía impropia para su edad pero que confirmaba su madurez artística. Los elogios venían de todos lados. Críticos musicales la comparaban favorablemente con su abuela Flor Silvestre, compositores tradicionales elogiaban su técnica vocal, y artistas establecidos la mencionaban como la esperanza del regional mexicano. Incluso figuras internacionales como Natalia Lafourcade y Jessie Joy la reconocían como una fuerza emergente importante. Pero tal vez lo más importante era cómo la familia Aguilar la presentaba al mundo. Pepe Aguilar hablaba de ella con un orgullo que trascendía lo paternal. Ángela entiende que no solo canta canciones, preserva cultura. Entiende que cuando sube al escenario, lleva consigo el peso de generaciones de música mexicana. Los medios internacionales también comenzaron a prestarle atención. Artículos en Billboard, Rolling Stone y People en español la presentaban como la nueva embajadora de la música mexicana, como la artista que iba a llevar los sonidos tradicionales a las nuevas generaciones globales. Su conexión con el público era genuina y palpable. En conciertos de esa época, se podía ver cómo la audiencia cantaba cada palabra de sus canciones, cómo las familias completas asistían para ver a esta joven que representaba sus valores, cómo los abuelos y los nietos podían compartir la misma admiración por una artista. Los números en redes sociales de esa época también cuentan la historia del amor genuino. Sus publicaciones recibían cientos de miles de likes con comentarios que eran consistentemente positivos. Sus seguidores crecían orgánicamente, sin necesidad de controversias o escándalos para mantener la atención.
Era el tipo de fama saludable que se basa en respeto y admiración genuina. Pero había algo más profundo en el amor que México sentía por Ángela Aguilar en esa época. Representaba esperanza. En un momento donde la música mexicana parecía estar perdiendo relevancia entre los jóvenes, donde los géneros urbanos dominaban las listas de popularidad, donde las tradiciones culturales parecían estar en riesgo, Ángela era la prueba de que era posible ser joven, relevante y tradicional al mismo tiempo. Era la respuesta perfecta a quienes decían que la música tradicional mexicana estaba muerta, que las nuevas generaciones no tenían interés en preservar el patrimonio cultural, que los jóvenes preferían imitar tendencias extranjeras antes que valorar lo propio. Ángela Aguilar demostraba que todo eso era falso. Los reconocimientos llegaban de manera constante. En 2019, los premios Juventud la reconocieron en la categoría Quiero Más, confirmando que era una de las artistas emergentes más importantes de América Latina. Los premios Lo Nuestro la nominaron como Artista Femenina Regional Mexicana, un reconocimiento extraordinario para alguien tan joven. Pero tal vez, el reconocimiento más significativo llegó cuando diversas instituciones culturales mexicanas comenzaron a invitarla a eventos oficiales. La Secretaría de Cultura la incluyó en festivales nacionales, universidades la invitaron a conferencias sobre preservación cultural y organizaciones internacionales la reconocieron como embajadora cultural de México. Su música de esa época también refleja el momento perfecto en que se encontraba. Canciones como Paloma Negra y La Llorona no eran solo interpretaciones técnicamente correctas, eran declaraciones de amor hacia la cultura mexicana que resonaban profundamente con el público. Cada nota parecía cargada de respeto hacia las generaciones anteriores y de promesa hacia las futuras. Los colaboradores de esa época también hablan del profesionalismo y la humildad que Ángela mostraba. Músicos veteranos que trabajaron con ella comentaban sobre su respeto hacia los procesos tradicionales, su disposición para aprender, su comprensión de que era una guardiana de algo mucho más grande que ella misma. Esa era la Ángela Aguilar que México amaba. Talentosa sin arrogancia, exitosa sin desprecio, joven sin irresponsabilidad, moderna sin traicionar las tradiciones. Era perfecta no solo como artista, sino como símbolo de lo que el país quería ver en sus jóvenes. Los primeros signos de fractura. Cuando la perfección comenzó a agrietarse, el primer indicio de que algo estaba cambiando en Ángela Aguilar llegó de manera sutil en 2021, cuando comenzaron a circular rumores sobre su comportamiento detrás de escenas. Eran susurros en la industria. Comentarios off the record de personas que habían trabajado con ella, pequeñas señales de que la humildad genuina que había mostrado públicamente tal vez no era tan auténtica como parecía. Los primeros reportes hablaban de actitudes caprichosas durante grabaciones, de demandas poco razonables en eventos, de una frialdad hacia el personal técnico, que contrastaba dramáticamente con la calidez que mostraba en público. Eran rumores difíciles de verificar, pero que comenzaron a crear una narrativa alternativa sobre quién era realmente Ángela Aguilar cuando las cámaras se apagaban. El cambio se volvió más evidente en sus entrevistas de 2021 y 2022. La humildad genuina comenzó a ser reemplazada por una confianza que rayaba en la arrogancia. Sus respuestas se volvieron más calculadas, menos espontáneas, más diseñadas para proyectar una imagen que para revelar honestidad auténtica. Un momento particularmente revelador llegó cuando un periodista le preguntó sobre la presión de representar a México internacionalmente. En 2019, habría respondido con gratitud y humildad. En 2022, su respuesta fue: "Yo no siento presión porque sé que tengo la capacidad de representar dignamente a mi país. Es algo natural para mí". La diferencia era sutil pero significativa. Ya no se veía como una joven afortunada de tener la oportunidad de representar a México, sino como alguien que tenía el derecho natural de hacerlo. Ya no agradecía la confianza del público, sino que la daba por sentada. Los cambios también se reflejaron en su música. Sus interpretaciones comenzaron a sonar más técnicas, pero menos emotivas, más perfectas pero menos auténticas. Era como si hubiera aprendido a ejecutar la música tradicional mexicana con precisión mecánica, pero hubiera perdido la conexión emocional que había hecho sus primeras interpretaciones tan poderosas. Los músicos que trabajaron con ella durante esta época comenzaron a comentar, siempre de manera anónima, sobre un cambio de actitud evidente. Ya no era la niña humilde que escuchaba consejos, comentó un productor que había trabajado con ella desde sus inicios. Se había vuelto alguien que creía que ya no tenía nada que aprender. Las colaboraciones también comenzaron a reflejar esta transformación. En lugar de buscar trabajar con veteranos de la música tradicional mexicana que pudieran enseñarle, comenzó a gravitar hacia colaboraciones que parecían más diseñadas para expandir su alcance comercial que para profundizar su comprensión cultural.
Su vida personal también comenzó a generar comentarios. Los rumores sobre relaciones románticas, sobre fiestas privadas, sobre un estilo de vida que parecía alejarse de los valores tradicionales que públicamente representaba, comenzaron a circular en redes sociales y blogs de entretenimiento. El primer escándalo público que realmente dañó su imagen llegó en 2022 con las fotografías filtradas de su relación con Gucci Lau. Pero el daño no vino solo de la existencia de las fotografías, sino de cómo manejó la crisis. Su respuesta fue defensiva, victimizadora, y reveló una falta de responsabilidad personal que contrastaba fuertemente con la madurez que había mostrado años antes. Me siento violentada, me siento violada en mi privacidad, declaró en un video que se viralizó inmediatamente. El lenguaje era dramático y desproporcionado para la situación, y reveló a una joven que había perdido la capacidad de asumir responsabilidad por sus propias decisiones. Lo más dañino fue que su manejo de la crisis parecía calculado para generar simpatía antes que para tomar responsabilidad. En lugar de admitir que había tomado una decisión cuestionable y aprender de la experiencia, se posicionó como víctima de fuerzas externas, como si no hubiera tenido agencia en crear la situación. La reacción del público a esta primera crisis fue mixta pero preocupante. Por primera vez, los comentarios en sus redes sociales se dividieron entre seguidores que la defendían incondicionalmente, y críticos que comenzaron a cuestionar no solo sus decisiones específicas, sino su carácter fundamental. Los medios también comenzaron a tratarla de manera diferente. Las entrevistas se volvieron más challenging, las preguntas más directas, el tratamiento menos reverencial. Ya no era la princesa intocable de la música mexicana, sino una celebrity que tenía que justificar sus acciones como cualquier otra figura pública. Pero tal vez el cambio más significativo fue en cómo ella respondía a las críticas. La Ángela de 2019 había mostrado una capacidad notable para aceptar feedback constructivo y usarlo para crecer. La Ángela de 2022 comenzó a mostrar una defensividad que sugería que ya no veía las críticas como oportunidades de crecimiento, sino como ataques injustos a su persona. Este cambio de actitud hacia las críticas fue particularmente evidente en cómo manejó los comentarios sobre su técnica vocal. En años anteriores, había trabajado constantemente con coaches vocales, había buscado feedback de veteranos, había mostrado humildad sobre su proceso de aprendizaje. Pero comenzó a rechazar sugerencias técnicas, a defender interpretaciones que eran objetivamente problemáticas, a actuar como si ya hubiera alcanzado la perfección artística. Los números también comenzaron a contar una historia diferente. Sus visualizaciones en YouTube seguían siendo altas, pero el del engagement comenzó a cambiar. Los comentarios se volvieron más polarizados, los likes comenzaron a ser acompañados por cantidades significativas de dislikes, y las conversaciones en redes sociales sobre ella se volvieron más controvertidas que celebratorias. La aceleración de la caída. Cuando los errores se multiplicaron el año 2023. Marcó el momento donde los problemas de imagen de Ángela Aguilar comenzaron a acumularse de manera que ya no podían ser manejados como incidentes aislados. Era como si cada decisión cuestionable hubiera construido sobre la anterior, creando una percepción pública que era cada vez más difícil de cambiar. El escándalo de Argentina durante la Copa Mundial fue revelador no solo por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. 25% Argentina, 100% orgullosa, declaró con una condescendencia que inmediatamente alienó al público mexicano que la había apoyado durante años. La frase "no vas a entender" fue particularmente dañina porque reveló una actitud elitista hacia el mismo público que había construido su carrera. Era como si dijera que su conexión con Argentina era demasiado sofisticada para ser comprendida por sus fans mexicanos, una actitud de superioridad que era exactamente lo opuesto a la humildad que había mostrado en sus inicios. Pero el timing fue igualmente devastador. México acababa de ser eliminado en primera ronda de la Copa Mundial, el país estaba en un momento de decepción nacionalista, y ver a su princesa de la música mexicana, celebrando a Argentina se sintió como una traición personal para millones de fans. Las redes sociales explotaron inmediatamente. Los memes se multiplicaron, los comentarios se volvieron brutales, y por primera vez en su carrera, Ángela Aguilar se encontró siendo tendencia por todas las razones equivocadas. Ángela traidora, ya no es mexicana, y vete a Argentina se volvieron trending topics que permanecieron activos durante días. Lo más dañino fue que su equipo de relaciones públicas manejó la crisis terriblemente. En lugar de una disculpa rápida y sincera, hubo silencio. En lugar de reconocer que había sido insensible al timing, trataron de justificar la declaración. En lugar de reconectar con el público mexicano, parecieron confirmar que Ángela realmente se sentía superior a ellos. Pepe Aguilar finalmente salió a defenderla,
explicando que la abuela materna de Ángela era argentina, que el porcentaje era matemáticamente correcto, que siempre había sido transparente sobre sus raíces familiares. Pero sus explicaciones sonaron más como excusas que como aclaraciones, y solo sirvieron para mantener el tema en los titulares durante más tiempo. El daño fue inmediato y mensurable. Sus números en redes sociales comenzaron a mostrar por primera vez pérdidas significativas de seguidores. Los comentarios en sus publicaciones se volvieron mayoritariamente negativos. Sus apariciones públicas comenzaron a generar reacciones mixtas donde antes habían generado ovaciones unánimes. Pero tal vez lo más devastador fue cómo el escándalo cambió la narrativa fundamental sobre quién era Ángela Aguilar. Ya no era la joven mexicana que honraba las tradiciones de su país, sino alguien que parecía dispuesta a cambiar de identidad cultural según le conviniera comercial o personalmente. Los críticos comenzaron a revisar retrospectivamente sus declaraciones y decisiones anteriores, buscando patrones de oportunismo cultural. Sus expresiones ocasionales en inglés durante entrevistas en español, su comodidad evidente en ambientes internacionales, su acento que a veces sonaba más californiano que mexicano, todo fue reinterpretado como evidencia de que su mexicanidad había sido siempre una performance más que una identidad auténtica. La situación empeoró cuando comenzaron a circular videos viejos donde Ángela mostraba comportamientos que ahora se interpretaban como elitistas o desconectados. Un video particularmente dañino mostraba a Ángela en una entrevista donde parecía incómoda cuando le preguntaban sobre aspectos específicos de la cultura mexicana popular, como si fuera demasiado sofisticada para relacionarse con las experiencias comunes de los mexicanos. Los medios también comenzaron a tratarla de manera diferente. Las entrevistas se volvieron más agresivas, las preguntas más directas sobre sus contradicciones, el tratamiento más escéptico. Ya no podía contar con la reverencia automática que había recibido durante años. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con los problemas legales que comenzaron a surgir. La demanda de Jacob Mier por los vestidos no devueltos, la demanda de Ana Rosa Macías por despido injustificado, las alegaciones de otros trabajadores sobre condiciones laborales cuestionables, todo se combinó para crear una imagen de alguien que abusaba de su poder económico y social. Estos problemas legales fueron particularmente dañinos porque confirmaban las peores sospechas que el público había comenzado a tener sobre el carácter de Ángela. Ya no era solo una joven que había cometido errores de imagen, sino alguien que parecía dispuesta a aprovechar su posición para evitar responsabilidades básicas. La demanda de Ana Rosa Macías fue especialmente devastadora porque tocó temas de justicia social que son muy sensibles en México. La imagen de una millonaria de 20 años despidiendo a una madre trabajadora días después del nacimiento de su hijo, y luego evitando comparecer ante la justicia, encajaba perfectamente con la narrativa de elitismo y desconexión que había comenzado a construirse alrededor de Ángela. Los números continuaron deteriorándose. Las visualizaciones de sus videos comenzaron a incluir cantidades significativas de dislikes. Los comentarios se volvieron consistentemente negativos. Sus apariciones en premios comenzaron a generar reacciones mixtas donde antes habían sido celebratorias. Pero tal vez lo más preocupante fue cómo su música comenzó a reflejar esta crisis de imagen. Sus nuevas canciones sonaban más defensivas, más diseñadas para responder a críticas que para expresar emociones auténticas. Era como si hubiera perdido la capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia porque estaba demasiado enfocada en manejar su imagen pública. El colapso total. Cuando México decidió que ya no la quería el año 2024 será recordado como el momento donde la caída de Ángela Aguilar se volvió irreversible, donde los errores acumulados de años anteriores convergieron en una tormenta perfecta que la convirtió de una figura controversial en la persona más odiada de México. Y todo comenzó con una decisión que parecía ser sobre amor, pero que reveló ser sobre algo mucho más calculado y destructivo. La confirmación de su relación con Cristian Nodal en junio de 2024 no debería haber sido devastadora por sí misma. Las celebrities cambian de parejas constantemente, las relaciones terminan y comienzan, los corazones se rompen y se reparan. Pero la forma en que esta relación se desarrolló, las mentiras que la rodearon, y sobre todo, la víctima que dejó en el camino, transformaron lo que podría haber sido un escándalo temporal en una caída permanente en desgracia. El problema no fue que Ángela se enamorara de Cristian Nodal. El problema fue que mintió sistemáticamente sobre cómo y cuándo se enamoró, construyó narrativas falsas para justificar lo injustificable, y destruyó la reputación de una mujer inocente en el proceso. Y cuando todas esas mentiras fueron expuestas públicamente, México decidió que había visto suficiente. La cronología que se reveló después fue devastadora para la imagen de Ángela. Las fechas demostraron que su relación con Nodal había comenzado mientras él estaba con Katsu,
que había usado señales públicas como usar el collar de nodal para marcar territorio, que había participado activamente en la destrucción de una familia joven. No era una historia de amor inevitable, era la documentación de una operación calculada. Pero lo que realmente enfureció al público fue la mentira elaborada que Ángela construyó para justificar sus acciones. En su entrevista con ABC News, declaró categóricamente que a nadie le rompieron el corazón, que todos sabían lo que estaba pasando, que todos estaban en la misma página. Era una mentira tan audaz, tan fácilmente desmentible, que reveló un nivel de desprecio hacia la inteligencia del público que era insultante. Ángela sabía perfectamente que Katsu no había estado en la misma página. Tenía acceso a las fechas reales, conocía la cronología verdadera, sabía que Katsu se había enterado de su relación como todo el mundo. Y aún así, eligió construir una mentira pública que convirtiera a la verdadera víctima en cómplice de su propia traición. La respuesta de Katsu 2 semanas después fue devastadora no solo porque desmentía específicamente a Ángela, sino porque lo hacía con una dignidad y una precisión que contrastaba brutalmente con las mentiras elaboradas de su rival. «Es mentira», declaró Katsu con una simplicidad que era más poderosa que cualquier defensa complicada. «Yo no tenía conocimiento de que ellos tenían una relación previa a anunciarla». Con esas palabras, Katsu no solo destruyó la narrativa de Ángela, sino que reveló el nivel de crueldad de lo que había pasado. Ángela no solo había participado en la destrucción de una relación, sino que había tratado de reescribir la historia para hacer que la víctima pareciera cómplice de su propio dolor. La reacción pública fue inmediata y brutal. Las redes sociales se llenaron de memes devastadores, comentarios furiosos, y una campaña orgánica de rechazo que no necesitaba coordinación porque estaba alimentada por una indignación genuina. Ángela mentirosa, justicia para Katsu, y Ángela hipócrita se volvieron trending topics que permanecieron activos durante semanas. Pero lo más significativo fue que la indignación trascendió las divisiones típicas de fandoms. No eran solo los fans de Katsu atacando a Ángela, eran personas de todos los sectores de la sociedad mexicana que habían visto suficiente. Madres que se identificaron con Katsu como madre soltera, jóvenes que se sintieron traicionadas por alguien que había sido su modelo a seguir, familias tradicionales que vieron en Ángela la destrucción de valores que consideraban sagrados. Los abucheos comenzaron inmediatamente. En cada aparición pública, Ángela se enfrentaba a un rechazo que era tan consistente como devastador. Los Kids' Choice Awards, donde la gritaron Katsu durante toda su participación, los conciertos familiares, donde su propia música era interrumpida por expresiones de desaprobación, los eventos de premiación, donde su presencia generaba más controversia que celebración. Cada abucheo era filmado, subido a redes sociales, y se volvía viral. Los videos mostraban no solo el rechazo público, sino la reacción de Ángela a ese rechazo. Sorpresa, dolor, confusión, como si no pudiera entender por qué el público que una vez la había amado ahora la rechazaba tan consistentemente. Los números se volvieron devastadores. Según Google Trends, Ángela Aguilar se convirtió en la persona más buscada de México en 2024, pero no por razones positivas. Sus búsquedas estaban asociadas con términos como mentiras, odiada, abucheada, controversia. Se había vuelto famosa por todas las razones equivocadas. Las plataformas de análisis de redes sociales comenzaron a reportar que Ángela había perdido más de 2 millones de seguidores auténticos en el transcurso de 6 meses. Los que permanecían eran en gran parte bots o cuentas inactivas, lo que significaba que su audiencia real había colapsado completamente. Sus conciertos comenzaron a cancelarse por baja venta de boletos. Los 6 conciertos cancelados en Estados Unidos no fueron casos aislados, sino síntomas de un problema más profundo. La gente simplemente ya no quería pagar por verla. Las ciudades con poblaciones mexicanas significativas, que tradicionalmente habrían sido mercados seguros para ella, rechazaron masivamente la oportunidad de asistir a sus presentaciones. Los patrocinadores comenzaron a alejarse. El contrato millonario con Michael Kors se volvió problemático cuando las redes sociales se llenaron de peticiones para que la marca terminara su asociación con Ángela. Las marcas que habían invertido en ella como embajadora descubrieron que su audiencia se había vuelto tóxica, que asociarse con ella generaba más controversia que ventas. Pero tal vez el golpe más devastador llegó cuando México, como entidad cultural colectiva, decidió rechazarla activamente. No era solo que ya no la amara, era que había decidido que ella ya no los representaba, que ya no era digna del apellido Aguilar, que ya no merecía el lugar que había ocupado en el corazón cultural del país. Los rankings de personalidades más odiadas la colocaron consistentemente en primer lugar. Los sondeos de opinión mostraron niveles de rechazo que eran inusuales incluso para figuras políticas controvertidas.
Los análisis de sentimiento en redes sociales revelaron que más del 70% de las menciones sobre ella eran negativas. Pero había algo más profundo en el rechazo que México sentía hacia Ángela, la sensación de haber sido traicionada personalmente. El país había invertido emocionalmente en ella, había puesto esperanzas culturales en su éxito, había sentido orgullo por sus logros. Y cuando sintió que ella había abusado de esa confianza, la reacción fue proporcionalmente intensa. Los comentarios en redes sociales revelaban esta sensación de traición personal. Yo la defendía siempre, y me hizo quedar como tonta, le di mi apoyo y resultó ser lo que siempre critiqué. Creí en ella y me mintió en la cara. Era mi artista favorita y ahora me da vergüenza haberla admirado. La respuesta desesperada. Cuando todo lo que hacía empeoraba, todo lo más devastador de la caída de Ángela Aguilar fue como cada intento de recuperarse terminó hundiéndola más profundamente. Era como si hubiera perdido completamente la capacidad de leer la situación, de entender lo que el público necesitaba escuchar, de manejar una crisis que había salido completamente de control. Su discurso en los Billboard Women in Music fue el ejemplo perfecto de cómo su estrategia de relaciones públicas se había vuelto contraproducente. En lugar de usar la plataforma para pedir disculpas sinceras, para reconocer el daño que había causado, para mostrar responsabilidad y crecimiento, la usó para posicionarse como víctima de una injusticia mediática. Este año casi me rompe, declaró con lágrimas genuinas que habrían generado simpatía en otras circunstancias. He tenido que cargar con el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado. Pero el público ya no estaba dispuesto a verla como víctima, especialmente después de las mentiras demostradas que había contado sobre Katsu. El problema con su discurso no fue que sus emociones fueran falsas, sino que las usó para evitar responsabilidad en lugar de asumirla. Sus lágrimas eran reales, su dolor era auténtico, pero su negativa a reconocer que había contribuido a crear su propia situación hacía que todo sonara a manipulación emocional. Su equipo de relaciones públicas parecía estar en modo de crisis permanente, tomando decisiones que revelaban una desconexión total de la realidad de la situación. Sus apariciones en premios donde sabían que sería abucheada, sus entrevistas donde seguía defendiendo narrativas que habían sido desmentidas, sus decisiones de imagen que parecían diseñadas más para generar controversia que para rehabilitarla. La teoría de las campañas pagadas de desprestigio se volvió su refugio favorito cada vez que tenía que explicar el nivel de rechazo que recibía. Era más fácil creer en una conspiración que aceptar que sus propias acciones habían generado genuinamente ese nivel de rechazo del público. Cristian Nodal contribuyó al desastre con sus defensas públicas que terminaron confirmando las peores sospechas sobre ambos. Su vivo de Instagram donde atacó agresivamente a los críticos, sus confesiones en la entrevista con Adela Micha que revelaron más información comprometedora, sus teorías conspirativas sobre campañas pagadas, todo empeoró la situación en lugar de mejorarla. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde cada publicación de Ángela era inmediatamente atacada por miles de comentarios negativos. Sus intentos de mostrar normalidad, de continuar con su carrera como si nada hubiera pasado, de mantener su imagen de estrella exitosa, solo servían para intensificar la percepción de que estaba desconectada de la realidad. Sus fans restantes comenzaron a organizarse en grupos privados porque defender públicamente a Ángela se había vuelto social y culturalmente inaceptable. Era como ser fan de alguien que había traicionado los valores fundamentales que México consideraba importantes. La honestidad, la lealtad, el respeto hacia las madres, la humildad. Las cancelaciones de conciertos se multiplicaron. No eran solo los 6 conciertos en Estados Unidos, sino presentaciones en México que tuvieron que ser movidas a recintos más pequeños, eventos donde su participación fue cancelada por presión pública, apariciones que fueron eliminadas para evitar controversias. Los medios de comunicación también cambiaron su cobertura. Ya no la trataban como a una artista, que había cometido errores, sino como a una figura que había perdido completamente su relevancia cultural positiva. Las entrevistas se volvieron más agresivas, las preguntas más directas sobre sus contradicciones, el tratamiento más escéptico hacia cualquier cosa que dijera. Pero tal vez lo más devastador fue cómo su propia música comenzó a reflejar la crisis. Sus nuevas canciones sonaban defensivas, calculadas, diseñadas más para responder a críticas que para expresar emociones auténticas. Había perdido la capacidad de conectar emocionalmente con su audiencia porque estaba demasiado enfocada en manejar su imagen pública. El álbum, Nadie se va como llegó, fue recibido con indiferencia por el público y críticas mixtas de los medios especializados. No era malo técnicamente, pero sonaba vacío emocionalmente, como si hubiera sido creado por algoritmos de marketing en lugar de expresión artística genuina. Sus colaboraciones también comenzaron a generar controversia.
Los artistas que trabajaban con ella se encontraban automáticamente envueltos en debates sobre si era apropiado asociarse con alguien tan rechazado públicamente. Algunas colaboraciones planeadas fueron canceladas discretamente para evitar el backlash. El estado actual, cuando el odio se vuelve institucional a finales de 2024 y principios de 2025, el rechazo hacia Ángela Aguilar había evolucionado de una reacción emocional temporal a algo que parecía más permanente y estructural. Ya no era solo que el público estuviera molesto con ella por decisiones específicas, sino que México había decidido colectivamente que ella ya no era digna de representarlos culturalmente. Los números de Google confirmaron lo que ya era evidente en las calles. Ángela Aguilar había sido la persona más buscada de México en 2024, pero por todas las razones equivocadas. Sus búsquedas estaban asociadas con términos negativos: odiada, mentirosa, abucheada, controversia. Se había convertido en un símbolo de todo lo que estaba mal con la cultura celebrity mexicana. Los rankings de personalidades más odiadas la colocaron consistentemente en primer lugar, superando incluso a figuras políticas controvertidas y personalidades de reality shows que tradicionalmente ocupaban esos espacios. Era un nivel de rechazo que era inusual incluso para estándares de la cultura del cancelamiento moderno. Las redes sociales se habían convertido en espacios hostiles para cualquier contenido relacionado con ella. Sus publicaciones recibían automáticamente miles de comentarios negativos. Sus apariciones en contenido de otros artistas generaban backlash. Su simple mención en conversaciones públicas se volvía controversial. Los análisis de sentimiento mostraban que más del 70% de las menciones sobre ella en redes sociales eran negativas, un porcentaje que era extraordinariamente alto incluso para figuras públicas controvertidas. Era como si México hubiera decidido colectivamente que rechazarla era un acto patriótico. Sus números comerciales reflejaban esta realidad. Las cancelaciones de conciertos se habían vuelto la norma más que la excepción. Los patrocinadores se alejaban discretamente. Las invitaciones a eventos importantes se habían vuelto raras. Su valor comercial como celebrity había colapsado casi completamente. Pero tal vez lo más significativo era que el rechazo había trascendido las divisiones típicas de fandoms o generaciones. No eran solo los jóvenes en redes sociales los que la rechazaban, sino familias tradicionales, medios de comunicación establecidos, figuras respetadas de la industria musical. El rechazo era transversal y consistente. Las instituciones culturales también comenzaron a distanciarse. Los premios donde antes era invitada regularmente comenzaron a omitirla de las nominaciones o invitaciones. Los festivales culturales que tradicionalmente habrían incluido música tradicional mexicana comenzaron a buscar alternativas. Era como si México estuviera borrando activamente su lugar en el panorama cultural. Los medios internacionales también comenzaron a cubrirla principalmente como una figura controversial en lugar de como una artista. Los artículos se enfocaban más en sus escándalos que en su música, más en el rechazo que recibía que en sus logros artísticos. Su reputación internacional se había vuelto inseparable de la controversia. Sus intentos de rehabilitación parecían destinados al fracaso antes de comenzar. Cada aparición pública generaba más controversia, cada entrevista revelaba nuevas contradicciones, cada decisión de imagen parecía confirmar las peores percepciones sobre su carácter. El fenómeno se había vuelto tan consistente que comenzó a generar análisis académicos. Sociólogos escribían sobre el caso de Ángela Aguilar como ejemplo de cómo funciona el cancelamiento masivo en la cultura mexicana. Psicólogos analizaban las dinámicas de cómo una figura pública puede perder completamente la confianza del público. Antropólogos estudiaban cómo los valores culturales tradicionales influyen en el rechazo hacia figuras que son percibidas como traidoras culturales. Las consecuencias a largo plazo. Cuando una caída se vuelve definitiva. Lo más devastador de la caída de Ángela Aguilar no es solo el estado actual de su imagen pública, sino las consecuencias a largo plazo que sugieren que el daño puede ser irreversible. Porque cuando una figura pública pierde la confianza del público a este nivel, cuando se convierte en un símbolo de valores negativos, cuando su nombre se vuelve sinónimo de traición y mentira, el camino de regreso se vuelve extremadamente difícil, si no imposible. La industria musical mexicana ha comenzado a tratarla como una figura tóxica. Los productores evitan asociarse con ella, los compositores prefieren trabajar con otros artistas, las plataformas digitales la incluyen en sus catálogos pero no la promocionan activamente. Se ha vuelto radioactiva comercialmente. Las nuevas generaciones de artistas han comenzado a usar su caso como ejemplo de lo que no deben hacer. En conversaciones privadas de la industria, "No seas como Ángela Aguilar" se ha vuelto una frase común para referirse a la importancia de mantener la autenticidad y la conexión con el público. Su legado familiar también ha sido afectado. La dinastía Aguilar,
que había sido respetada durante generaciones, ahora tiene que lidiar con el daño reputacional que sus acciones han causado. Pepe Aguilar ha tenido que distanciarse públicamente de algunas de sus decisiones. Leonardo Aguilar ha tenido que establecer su propia identidad artística separada de la controversia de su hermana. Los espacios culturales que tradicionalmente habrían celebrado música tradicional mexicana ahora dudan sobre incluirla. Los festivales culturales, las celebraciones del patrimonio mexicano, los eventos de música tradicional, todos han comenzado a buscar alternativas que representen los mismos valores sin la controversia. Sus fans más jóvenes, que una vez la vieron como un modelo a seguir, ahora hablan de sentirse traicionadas por alguien que creían que compartía sus valores. Los comentarios en redes sociales de exfans son particularmente devastadores. Era mi ejemplo de cómo ser joven y respetar las tradiciones. Creí en ella, y me hizo sentir tonta por haberla defendido. Ya no puedo escuchar su música sin pensar en lo que hizo. Los psicólogos que estudian el fenómeno del celebrity worship han comenzado a usar su caso como ejemplo de cómo la traición percibida de una figura pública puede generar reacciones emocionales intensas en las audiencias que habían invertido emocionalmente en esa figura. Pero tal vez la consecuencia más devastadora es cómo su caída ha afectado la percepción pública sobre la música tradicional mexicana. Una generación entera que podría haber sido introducida a esos géneros a través de ella ahora asocia esa música con controversia y traición. El daño cultural puede extenderse mucho más allá de su carrera individual. Las instituciones educativas que una vez la habrían usado como ejemplo de éxito, joven mexicano ahora evitan mencionarla. Los libros de texto sobre música mexicana contemporánea tendrán que decidir cómo incluir sus contribuciones tempranas sin endorsar su imagen actual. Los análisis de mercado sugieren que su marca personal puede estar dañada de manera irreversible. Los estudios de reconocimiento de marca muestran que su nombre está asociado más fuertemente con términos negativos que con su música. Es el tipo de daño reputacional que raramente se puede revertir completamente. Reflexiones finales. La lección más dolorosa. La caída de Ángela Aguilar será estudiada durante años como uno de los casos más dramáticos de destrucción de legado en la historia del entretenimiento mexicano. Porque no estamos hablando solo de una celebrity que cometió errores, sino de alguien que tenía literalmente todo lo que se necesita para ser exitosa durante décadas y que logró destruirlo en apenas 6 años. Tenía el talento vocal más extraordinario de su generación. Tenía el apellido más respetado de la música mexicana. Tenía el apoyo institucional de toda una industria. Tenía el amor genuino de todo un país. Tenía la plataforma perfecta para preservar y modernizar las tradiciones culturales más importantes de México. Y logró perder todo eso a través de una serie de decisiones que, individualmente, podrían haber sido perdonables, pero que colectivamente crearon una imagen que México ya no puede aceptar. La tragedia no es solo personal, es cultural. México perdió a alguien que podría haber sido la embajadora perfecta de su música tradicional para las nuevas generaciones globales. Las tradiciones musicales perdieron a alguien que tenía la capacidad técnica y la plataforma mediática para mantenerlas relevantes. Las jóvenes mexicanas perdieron a alguien que podría haber sido un modelo de cómo honrar el patrimonio cultural sin sacrificar la relevancia contemporánea. Pero tal vez la lección más importante de toda esta historia es sobre la responsabilidad que viene con representar algo más grande que uno mismo. Cuando llevas el apellido Aguilar, cuando te beneficias del legado cultural de generaciones anteriores, cuando el público deposita en ti esperanzas que van más allá del entretenimiento, no puedes actuar solo en tu propio interés. Tienes la responsabilidad de honrar lo que representas, incluso cuando es difícil, incluso cuando requiere sacrificios personales. Ángela Aguilar tenía esa responsabilidad y la traicionó. No solo traicionó a Katsu, no solo traicionó a su público, traicionó la confianza de un país entero que había puesto en ella esperanzas culturales que iban mucho más allá de su éxito individual. Y cuando traicionas esperanzas tan profundas, el perdón se vuelve casi imposible. Su caída del amor del público al odio masivo será recordada como una de las más rápidas y completas en la historia del entretenimiento mexicano. Pero también será recordada como una advertencia sobre lo que puede pasar cuando el éxito temprano se combina con decisiones mal guiadas, cuando el talento excepcional se combina con la falta de carácter, cuando la oportunidad de representar algo hermoso se combina con la elección de representar algo feo. Al final del día, Ángela Aguilar no solo perdió su carrera, perdió su lugar en el corazón cultural de México. Y ese tipo de pérdida, una vez que ocurre, raramente se puede recuperar completamente. Su historia se ha convertido en una fábula moderna sobre el costo de traicionar la confianza de quienes te aman, sobre la imposibilidad de mantener una carrera basada en mentiras, y sobre cómo las decisiones que tomamos en momentos de crisis pueden definir para siempre cómo el mundo nos recuerda.
Después de revisar toda esta cronología devastadora, toda esta documentación de una caída que nunca pensamos que veríamos, ¿crees que Ángela Aguilar puede alguna vez recuperar algo del amor que México una vez sintió por ella? ¿Piensas que las lecciones de su caída pueden ayudar a otras jóvenes artistas a evitar errores similares? ¿Te parece que el rechazo que recibe es proporcional a sus errores o México ha sido demasiado duro? Déjame tu reflexión más profunda en los comentarios porque esta historia nos enseña lecciones importantes sobre fama, responsabilidad cultural y las consecuencias de nuestras decisiones. Si este análisis te ayudó a entender mejor una de las caídas más dramáticas en la historia del entretenimiento mexicano, dale like y compártelo con alguien que también haya sido testigo de esta transformación. Suscríbete al canal y activa la campanita porque vamos a seguir documentando casos como este que nos muestran tanto las alturas que se pueden alcanzar como las profundidades a las que se puede caer. Nos vemos en el próximo video donde vamos a analizar si existe algún camino de redención para alguien que ha perdido tan completamente la confianza del público que una vez la amó.